Si la Tierra fuera de este tamaño, la Luna sería de este tamaño a la misma escala. Ahora, ¿qué tan cerca pondrías una de la otra para que la distancia también esté a escala? Así. Oye, ¿tú calculando cuál crees que es? Ahí. Si la Tierra y la Luna fueran de estos tamaños, la distancia entre ellas sería de 6 metros con 3 centímetros. Pero, ¿por qué solemos pensar de que están más cerca de lo que realmente están? Puede ser porque las imágenes que vemos de la Tierra y la Luna en los libros y en internet nos las muestran más cerca. Para mantener la escala correcta habría que mostrar mucho espacio negro. Ahora, lo mismo pasa con las imágenes del sistema solar. Ninguna representa adecuadamente la relación real porque simplemente no se puede. Si quisiéramos que el sistema solar entre en la pantalla de un celular o en la hoja de un libro, los planetas serían demasiado pequeños para verlos. Si los haríamos de un tamaño visible necesitaríamos mucho más espacio. Entonces, como no se te suele avisar que estas representaciones no están a escala, tendemos a pensar de que todo está más cerca de lo que realmente está. Te daré unos ejemplos más para que tengas una mejor idea. Si ubicamos nuestro modelo de Marte lo más cerca que los dos planetas llegan a estar, Marte estaría a 857 metros de nuestro modelo de la Tierra. ¿Y qué tal la distancia de la Tierra al Sol? En nuestro modelo del sistema solar, la Tierra y el Sol estarían separados por 2.348 metros. El Sol estaría aquí y mediría unos 21 metros de diámetro. Si estuviera justo encima mío, se vería de esta manera. Y con este Sol, de una altura de un edificio de casi 8 pisos, Plutón tendría 4 centímetros de diámetro. Plutón, que está generalmente más lejos del Sol que los 8 planetas, estaría en promedio a unos 92 kilómetros de distancia de aquí. Ahora que tienes una mejor noción de qué tan lejos están los cuerpos celestes en el sistema solar, hablemos de cuánto nos demoraría viajar entre ellos. Las misiones Apolo tardaban 4 días en llevar humanos a la Luna, hace casi 50 años. SpaceX y la NASA calculan que sus viajes tripulados a Marte pueden demorar entre 6 a 9 meses. Los seres humanos también mandamos sondas robóticas a otros planetas para recolectar información. Al no tener que transportar humanos, estas sondas pueden viajar mucho más rápido que una nave tripulada. La sonda Juno de la NASA tardó 5 años en llegar hasta Júpiter, y New Horizons demoró 9 años en llegar a Plutón. Tengan en cuenta que New Horizons viaja el día de hoy a 54.000 km por hora aproximadamente, 8 veces más rápido que una bala. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos salir del sistema solar? Para hablar de las enormes distancias interestelares, usamos unidades de medida especiales como el año luz. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. Ojo, la luz viaja tan rápido como se es posible viajar en el universo. Puede dar la vuelta a la Tierra 7 veces en un segundo, y en un año recorre esta cantidad de kilómetros. Que ni siquiera estoy tan seguro de cómo leer, pero redondeando es 9.4 billones de kilómetros. La estrella más cercana a la Tierra es Próxima Centauri y está a 4.2 años luz. Y si quisiéramos mandar humanos a las velocidades que alcanzan nuestras naves tripuladas hoy en día, tardaríamos unos 160.000 años en llegar hasta allá. Y esa es solo la estrella más cercana, a 4 añitos luz. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un diámetro de 105.000 años luz. Y si ya te estás sintiendo pequeño, recuerda que hay un estimado de 100.000 millones de galaxias en el universo conocido. Ahora un dato curioso. Mientras más lejos está una estrella, más tiempo tiene la luz viajando hacia ti. Por ejemplo, si ves una estrella en la noche que está a 8 años luz, significa que la luz que está entrando a tu ojo salió de la estrella hace 8 años. Como dice el Dr. Manhattan, vemos fotografías viejas de las estrellas. Lo increíble es que tenemos telescopios que nos permiten ver galaxias tan lejanas que podemos ver cómo eran hace miles de millones de años atrás. Y así podemos estudiar su formación y desarrollo y entender mejor nuestro universo. Y así como las representaciones del sistema solar nos dan una idea equivocada de las distancias reales entre los planetas en el sistema solar, en Sapiens sabemos que muchas de las películas de ciencia ficción nos dan una idea equivocada de lo extremadamente grande de la galaxia y de lo difícil que sería viajar a las estrellas. En Star Wars viajan a la velocidad de la luz entre sistemas solares, pero eso podría tardar años. También hacen videollamadas en tiempo real, pero las ondas que transmiten información viajan a la velocidad de la luz, por lo que mandar un simple mensaje también podría tardar años. Y aunque hay excepciones, como la película Pasajeros, que sí le dan importancia a las enormes distancias, la mayoría de las películas más populares ignoran este tema o lo mencionan de manera muy superficial y breve. Además, tienden a ignorar lo avanzada que debería ser una civilización para lograr viajar tan rápido. El astrofísico Neil deGrasse Tyson cree que es más probable que el ser humano logre la inmortalidad antes de lograr viajar por la galaxia. En conclusión,
Gracias a la cultura popular y hasta los libros con los que nos enseñaron en el colegio, tendemos a dejar de lado lo difícil que es y será para el hombre viajar por el espacio. Y como el universo es inimaginablemente grande, eso hace que las tecnologías que nos podrían llevar a explorarlo en la vida real sean extremadamente asombrosas. En futuros capítulos hablaremos de la posibilidad real de alcanzar la velocidad de la luz o hasta de pasarla, de abrir agujeros de gusano o hasta teletransportarnos. Te queremos contar desde las tecnologías más probables a desarrollar en las próximas décadas hasta las proyecciones más futuristas de los expertos. Por eso suscríbete al canal para que no te pierdas de todo esto. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Y no te olvides de vivir sabiamente. ¡Chao! De ellas también esta escala. Digamos. Ciencia, amigo. Sé ¿Qué? que la distancia es... Oh. ¿Qué? Es exactamente ahí. Hemos hecho una marquita ahí. ¿Cómo sabías? Soy físico. Ah.